Muy buenos días. Qué bueno, otra vez continuamos hablando con Itania María sobre la comunicación como herramienta ante los conflictos. Pero antes vamos a dar nuestras frecuencias para si usted se quiere comunicar con nosotros, para que nos diga sus inquietudes, para que nos haga sus preguntas. Jennifer, por favor. Así es, nos pueden contactar al 809-540-1065, al 1-809-200-1065 y también puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales, @Trátame Bien Radio. Pueden hacer sus preguntas sobre el tema y aquí está Itania y Nilka para responderles. Sí, me gustaría, Nirka, ya para cerrar lo que comenzamos en el segmento anterior de los estilos de comunicación que aprendemos en el hogar y que cuando somos adultos y adultas replicamos. Hablábamos del estilo culpabilizador, que es la persona que siempre está culpando al otro de lo que me pasa o de lo que pasó. También está el estilo de comunicación evitativo o aplacador. Es la persona que deja pasar todo por no confrontar. Por ejemplo, un papá que la esposa hace y deshace, esto por aquí, esto por allí, pone castigos, y él se aparta, no dice nada. Yo cuando enfrento a esa mujer yo me quedo callado. Así nos va modelando. O cuando es ella en el hogar que se queda callada para no enfrentar a ese hombre, porque cuando ese hombre llega y dice eso, mejor yo me quedo callada. Sí, nos vamos quedando callados, no enfrentamos. Ese es el estilo evitativo. Mejor no digo nada. Pero es porque tampoco puedes confrontar de una manera asertiva a esa persona. No tienes tú las herramientas para enfrentar a esa persona. Otro estilo es el distractor. Es la persona que tú estás hablando, te hace un chiste, tú estás hablando algo muy en serio, muy en verdad, tú estás enojada o enojado, o estás en un grupo de amigos y tú observas que esa persona, aunque estemos hablando de algo serio, te habla con un chiste, te habla con un chiste. Igualmente, o te responde con un chiste, con algo muy lejano a lo que estamos conversando. Y tú dices, pero ven acá, y él, y ella, yo estoy hablando muy en serio, mira con lo que salta. Igualmente, porque no está en la capacidad de responderte de manera asertiva. El último estilo que aprendemos es el racional. La persona que tú le preguntas algo o están hablando de un tema, entonces te racionaliza, te dice, no, porque mira, cuando la leche hierve de más, esto y esto y lo otro, no, porque mira, bañarse con el agua tibia implica otra cosa. Es decir, estoy hablando de algo y tú me estás racionalizando, yo quiero que tú me respondas la situación que estamos conversando, no el por qué tú entiendes que se da esa situación. ¿Ves? Entonces, como yo no tengo una suficiente autoestima, no estoy en capacidad de responder asertivamente, entendiendo la asertividad como lo que yo quiero decir, necesito decir, debo decir de una manera respetuosa hacia la otra persona. Y algo importante, como todo comunica, el lenguaje no verbal habla del lenguaje paralingüístico, que tiene que ver con el tono, el volumen de la voz. Entonces, una comunicación asertiva implica un tono de voz que no sea alto, porque si tú me vas a decir a mí una cosa y tú subes la voz, no, porque tú sabes que yo te quiero. Es muy diferente. Fulana, mira, fulano, yo entiendo que tal y tal cosa. Entonces tenemos que ver nuestro tono, nuestra modulación, cómo gesticulo para una comunicación asertiva, porque todo comunica. Esto aplica para la familia, con tus hijos, con tus hijas, porque tú estás modelando a tus hijas y a tus hijos en cuanto a la comunicación. En cuanto al trabajo, porque como tú te comuniques, tú vas a tener tu imagen. Ay, no, porque con ese hombre no se puede hablar, porque él te salta con un bozarrón. No, porque con esa mujer no se puede hablar, porque ella todo coge por la tangente. En el trabajo es así. Entonces, nuestros estilos de comunicación los llevamos a cualquier área y aplica. Casa, trabajo, red social. No, fulano, oye, viene, el cuerpo lo sabe. Sí, vámonos por ahí. Sí, pero no lleva fulana, porque esa muchacha de que se toma 3 margaritas, se le floja ¿cómo que dicen? Se le flojan los tornillos de la boca, el zipper. Habla demasiado y lo dice todo. Entonces eso implica que tú tampoco eres asertivo, porque ser asertivo es saber comunicar, saber qué saber comunicar y qué no saber comunicar,
independientemente del entorno que estés. Mira, eso es muy importante, Tania, porque mucha gente dice, ¿y cómo es que fulano se da cuenta o que fulana se da cuenta de algunos simbolismos que la gente piensa que no está comunicando? Por ejemplo, a veces la gente, tú le solicitas algo, el tiempo en que te lo entrega. Que tú dices, pero yo le solicité y mira, yo le dije. O cuando tú ves la diferencia de cómo la gente maneja las cosas cuando se trata de una persona y cuando se trata de ti. Así es. Y entonces la gente dice, pero ¿qué será? Y la gente muchas veces cree que el otro tiene hasta un malestar, pero cuando tú conoces los elementos de la comunicación, ahí se pueden hacer muchas inferencias que a veces no son todas sobre el supuesto de la creencia, sino sobre el supuesto de usted haber conocido la información de cómo se maneja la comunicación. Lo bueno es que todos, como siempre estamos comunicando, siempre estamos haciendo cosas que transmiten un mensaje. Por ende, debo de estar pendiente cuál es el mensaje que yo quiero transmitir, qué es lo que la otra persona, yo quiero que los demás y las demás vean de mí. Porque muchas veces el conflicto viene porque a veces soy a veces tan espontánea o tan natural que a veces actúo de formas que el otro no comprende, que el otro o la otra no comprende. Pero al mismo tiempo es observarse y poder dar la oportunidad de preguntar qué fue lo que pasó, qué fue lo que tú entendiste o qué es lo que tú entiendes, porque muchas veces estas presunciones las hacemos como si fuera la misma persona. O sea, tal vez en un día tú no me saludaste y yo digo, ay, Tania es odiosa, y tal vez tú no eres para nada odiosa, pero ese día no me saludaste por H, por R, pero ya eso me hizo que yo te pusiera una imagen. Así es. Tú sabes que algo que yo aprendí de una amiga común, de Lourdes Pérez, que a su vez se lo mencionaba mucho a Nayvi Frías, otra amiga común, es que debemos abordar desde la pregunta. Lourdes Pérez es una terapeuta de larga data, ella siempre habla, hay que abordar desde la pregunta, Tania, pero tú no me saludaste, manita, ¿te pasa algo? Tú le estás dando la oportunidad a la otra persona que te diga qué pasó. De que te diga qué pasa, qué le está sucediendo, qué le está... Y no esto asumir, es muy importante, preguntar. Porque muchas veces nuestros conflictos vienen porque tenemos como, yo digo que es una idea infantilizada que tenemos, una ilusión desbordada, como la ilusión del niño o de la niña, de que los demás y las demás se van a comportar igual a mí. Y entonces yo lo estoy mirando desde cómo yo trato o desde cómo yo hago las cosas. Y no pongo un espacio para ver que entre esa persona y yo hay una diferencia. Así es. Y que esa diferencia es lo que estamos manejando y que nosotros lo que hacemos es acercarnos en nuestros puntos medios. Y cada quien al acercarse, hay con gente que me acerco más, hay con gente que estoy más distante, hay con gente que todavía más distante. Pero ese espacio que hay entre yo y la otra, entre yo y el otro, es lo que me permite algo importantísimo en el conflicto que se llama límites. Que el otro sepa hasta dónde es que puede llegar conmigo. Así es. Porque si yo estoy fusionada, ahí no hay espacio. Ahí no hay espacio. Y donde no hay límites. Ahí no hay límites. Y todos los seres humanos tenemos límites. Entonces, con nadie yo estoy totalmente así porque el otro no es igual a mí. Llámese ni mis hijos, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi pareja, ni mis amigas, ni mi jefa. Nadie es igual a mí. Con todos yo tengo un espacio. Y en ese espacio es que yo comparto y me relaciono. Hay un espacio con personas que como me siento más afín, puedo ser más libre, más natural,
y hay espacio en que no. Pero eso es muy importante. En vez de yo creer que para tener un vínculo tiene que ser así, me tengo que llevar así con mi pareja, me tengo que llevar así con mi mamá, y eso no es posible. Eso es una ilusión desbordada. Entonces los seres humanos, yo digo, pero es que yo no tengo que decirle eso, porque es que él debe de saberlo. No, porque eso es importante para usted, tal vez para el otro no lo es. Entonces, ¿cómo todos esos presupuestos, todas esas creencias que yo tengo de lo que yo soy, de cómo debe ser el otro, cuánto me juega en el conflicto? Exactamente. Es decir, la manera de yo ver el mundo, mi cosmovisión, determina mis estilos o mi estilo de comunicación. Y necesariamente no tiene que ser la forma de la otra persona ver el mundo. Por lo tanto, su respuesta necesariamente no tiene que ser la que yo espero que sea. Que esto muchas veces causa conflicto en las parejas, en el trabajo, porque yo espero que tú respondas de la manera que yo entiendo que debe ser. Y mira, te voy a decir algo y es personal. Yo vivo una lucha constante conmigo misma y siempre trato de decir, no, yo entiendo desde mi punto de vista, yo opino, porque no es que las cosas tienen que ser como Tania María entiende que sean. Dice un filósofo que me gusta mucho, se llama Jiddu Krishnamurti, la verdad es un espejo roto. Entonces cada quien tiene un pedacito de esa verdad, de ese espejo. ¿Y quién soy yo para intentar imponer a través de mi comunicación lo que yo entiendo que es la realidad, la verdad? No. Mira, ahora que tú dices eso de Krishnamurti, de que la verdad es un espejo roto, a mí me gusta mucho en consulta o cuando hago grupos, yo tengo un ejercicio y es que yo busco un objeto que de un lado sea de un color y de otro lado de otro color. Y entonces yo le digo a los que están de este lado, ¿de qué color es el objeto? Amarillo. Y a lo del otro lado, ¿y de qué color es el objeto? Azul. Y el que está de este lado, yo le digo, es azul el objeto. No, pero es amarillo. Y el que está del otro lado, no, pero es azul. Entonces muchas veces no nos damos cuenta de que la realidad desde diferentes ángulos es diferente. Pero si yo me enfoco en que solamente es en mi ángulo, que es amarillo, y el otro se enfoca en su ángulo, que es azul, cómo eso centra un conflicto. Y yo estoy diciendo, no, es que ella es daltónica, ¿cómo va a decir que eso es azul? Sí, sí. ¿Y cómo es? Sí. ¿Ves cómo mi manera de ver el mundo me causa los conflictos? ¿No? Porque si yo hice, por ejemplo, en la oficina, pero si yo hice ese trabajo en 2 días, ¿cómo que él no puede hacerlo? Él tiene un diferente ritmo que tú. Él no lo Y puede además hacer. tú sabes lo que la otra persona tenía. Hay muchos factores que pueden incidir al momento de un conflicto. Hay gente. Vamos, te voy a permitir hacer ese comentario para que nos vayamos a una pausa, para que sigamos hablando de este tema que es tan interesante, de cómo es que surge el conflicto. Bueno, si quieres, retomamos después de la pausa. Bueno, pues podemos retomar después de la pausa. Entonces, este momento nos vamos a una pausa. Esto es Trátame Bien. Los esperamos que estemos a continuación cuando volvamos. Así es. Jen.
Trátame bien. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda tener agua potable almacenada, alimentos enlatados y botiquín de primeros auxilios. EGI, líder en energía limpia. La grandeza de los negocios nace de las personas con grandes propósitos. Ese propósito que los mantiene siempre abiertos a los cambios, a las oportunidades, a metas más grandes. Por eso los acompañamos desde el primer momento con nuestros préstamos comerciales de tasa fija para que siempre cuenten con las puertas abiertas. Open, negocios con grandes propósitos. Banco BHD León. ¿Sabes qué es la intermediación financiera? Es la captación habitual de fondos del público con el objeto de cederlos a terceros. Las entidades autorizadas para estos fines son las reguladas por la Administración Monetaria y Financiera. La Superintendencia de Bancos la supervisa para velar por su solvencia, transparencia, estabilidad y proteger los derechos de todos los usuarios del sistema. Conoce cuáles son las entidades de intermediación financiera reguladas y que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos a través de nuestra página web. Maíz con coco, como dueña del gusto dominicano, la famosa les quiere presentar Maíz con coco. Un producto maravilla que a todos volverán locos, la famosa tiene ya. Maíz con coco, un producto excelente y sabroso. Maíz con coco, de la famosa en claro. Maíz con coco, vamos a disfrutarlo. Maíz con coco, con tus carnes, mariscos y tus arroces, tu pescado, tu guiso y hasta tu postre, tus batidos, sancochos y empanadas. Maíz con coco. La famosa, lo más natural. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. ¿Cómo podemos acelerar la productividad e innovación de América Latina y el Caribe ante el COVID-19? Comparte con nosotros iniciativas innovadoras e historias de reinvención que ayuden a la recuperación de la región. Estamos recolectando soluciones listas o en fase avanzada para ser implementadas en micro, pequeñas y medianas empresas relacionadas con los temas de salud y seguridad ocupacional, medios de pago ágiles y logística y cadenas de distribución. Aplica en www.aceleracion2030.com y sé parte de esta iniciativa para reconstruir y acelerar la productividad en la región. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. A mí me gusta beber. Continuamos. Esto es Trátame Bien en Sol, la más interactiva. Y estamos hablando con Itania María sobre la comunicación como herramienta ante el conflicto. Y cuando nos fuimos a la pausa, nos quedamos hablando de cómo es que se genera el conflicto, de cómo es que se dan esas situaciones. Previamente habíamos hablado de los estilos de comunicación de Virginia Satir y de cómo esos estilos inciden, y hablábamos también de cómo, de las diferencias que somos las personas, y de cómo ese toque diferente también me hace percibir cosas diferentes. Entonces, Tania, continuando con esa construcción del conflicto que muchas veces la manejamos como si fuera una verdad absoluta, y viendo eso que tú decías de Krishnamurti,
de que la verdad es un espejo roto, que cada quien tiene un pedacito. Así es. Entonces, ¿cómo ese pedacito que yo tengo de la verdad y ese pedacito que tiene el otro de su verdad, cómo es que genera este sistema que es el conflicto? Bueno, el conflicto viene dado porque yo entiendo que mi verdad es la absoluta. Mi verdad es la absoluta y no respeto el derecho que tiene la otra persona. Pero también viene dado por lo que hemos hablado durante todo el programa, por la construcción de mis pensamientos nucleares, de lo que yo pienso de las situaciones y de la vida. Si yo tengo pensamientos irracionales que quizás vienen dados por mi baja autoestima, el ego, y vengo aquí, el ego, el yo creer que yo tengo la razón, el que yo hago las cosas bien, también implica que puedo tener baja autoestima, que es causa de conflicto. Cuando yo estoy en un trabajo con una persona que cree que todo lo sabe, que todo lo hace bien, cuando estoy en una pareja, o cuando estoy en un grupo, si esa persona todo lo que comunica es desde su verdad y desde su posición de allá arriba, obviamente se van a generar conflictos. Todo lo que nos lleva a no ser empáticos, es decir, ponernos en el lugar del otro y entender la posición de la otra persona, va a generar conflictos. ¿Cómo yo evito estos conflictos? ¿Cómo tú lo evitas? Exacto. ¿Cómo ante eso, qué yo puedo hacer? O sea, cuando yo miro mi verdad pensando que es esa verdad absoluta y yo tengo esa mirada de la otra persona que está ahí y yo empiezo ahí a hacer esas inferencias de que el otro quiso hacer y empiezo con esa rumiación que se da, ese pensamiento ahí, construyendo realidades que muchas veces pasa igual que con los proyectos que usted se hace, que a veces hacemos tantos proyectos, pero proyectos en el aire, proyectos sin tierra, proyectos sin proceso. Entonces usted piensa que la vida se lo va a regalar simplemente porque usted lo pensó. Así. Y lamentablemente no es así. ¿Cómo evitar los conflictos? Primero es que usted tenga un proceso de revisión, de revisarme. ¿Quién yo soy? ¿Quién yo soy? ¿Y por qué soy como soy? ¿Por qué me molesta cuando la otra persona no actúa como yo entiendo que debe actuar o no se corresponde con lo que yo entiendo que se debe corresponder? ¿O por qué me enojo cuando esa persona responde tal o cual cosa? ¿O por qué yo me comunico así? ¿Por qué yo soy tan agresiva hablando? Por ejemplo, yo he tenido personas que he acompañado que dicen, yo no quiero comunicarme así, doctora, yo hablo muy pesado, hablo muy grueso, no sé decir las cosas. Entonces, lo primero es tú reconocer que tienes algunas situaciones de comunicación y tratar de mejorarte tú como ser humano, comenzar esa reconstrucción de ti desde la comunicación. Otro elemento puede ser o debe ser asertivos y asertivas, tomando en cuenta que la asertividad tiene mucho que ver con tu autoestima. ¿Cómo te valoras a ti mismo? ¿Qué tan seguro o segura eres de ti? Asertividad. Y recuerda que la asertividad implica decir lo que quieres decir, lo que sientes, pero tomando en cuenta que debes respetar a la otra persona. Es expresarte respetando a la otra persona, diciendo cómo te sientes y qué esperas, entendiendo que la otra persona tiene derechos también a responderte si está o no de acuerdo con lo que tú estás planteando. La asertividad implica eso, respeto a la otra persona. Yo pienso que eso es fundamental para evitar los conflictos, no partir de que tú tienes la razón y ser empático, ponerte en el lugar del otro y pensar qué puede llevar a esa persona a pensar como piensa y ser de verdad un ente nivelador, ni evitativo, no evites la confrontación, no culpes al otro, no salgas con un chiste, simplemente ser asertivo y así podemos comenzar a evitar conflictos en todos los ámbitos, familiar, en el trabajo, con las amigas, con los amigos. Bueno, y Tania nos ha dado un elemento muy clave. Uno es, primero, ver que la verdad no es absoluta, que puede ser que haya un elemento que a mí se me esté perdiendo.
El otro elemento es que el otro es una persona diferente a mí, que por eso puede ser que esa persona actúe de manera distinta. Lo tercero es poder enfrentar el conflicto de manera asertiva. Y aquí yo le voy a sumar algo. Si emocionalmente estoy muy alterado, tal vez ese no es el momento de hablar. Primero debo dar una pausa, calmarme, equilibrarme para poder hablar. No tenemos que hablar en el momento en que las cosas pasan. A veces tal vez debo decir, en este momento no estoy disponible para hablar, porque no me siento bien, y poder dar ese compás. Y eso forma parte de la asertividad. Y eso forma parte de la asertividad. Entonces, después que ya doy ese compás y que estoy lista para hablar, poder entender que que el mejor estilo es asertivo, que evitar lo que me va a dar es carga, que además del tema de evitar, lo que me puede generar es hacer un chiste, lo que puede generar el ser con un tono inadecuado. Entonces, todos estos elementos, tenerlo presente a la hora de comunicar. Nilka, me gustaría decir te voy a dar un chance. Sí, y después decir que siento, cómo yo lo vivencié, que no es que el otro me hizo sentir, sino cómo yo lo vivencié y qué pasaba contigo. La pregunta, hacer la pregunta. Si hacemos todo esto, podemos tener un buen proceso de comunicación, tanto en la familia, en el trabajo, con los hijos, con el marido, con los amigos, amigas, con todos y con todas. Y Tania. Sí, y lo último, que en ese proceso de asertividad se vale preguntar, clarificar. Fulano, cuando tú me dices tal cosa, ¿qué tú me quieres decir? Nilka, cuando tú me dices esto, ¿qué es lo que tú me quieres decir? O fulana, cuando tú me dices eso, ¿debo entender tal cosa? Es decir, cuando alguien le dice algo a usted, usted tiene todo el derecho de preguntar, clarificar, para no asumir, para no presumir. Fulano, que tú me estés diciendo que yo debí llamarte de una vez, implica que te pusiste nervioso, ¿qué tú pensaste? ¿Qué pasó? Es decir, vamos a preguntar. Quizás no quiera controlarte, quizás ella no quiere controlarte, quizás realmente se preocupó. Pasó algo que tú estabas me estabas llamando tan insistentemente, ¿te pasó algo? Tú estabas nervioso. ¿Qué pasó? Porque es raro que tú me llames tanto o insistas tanto o preguntes tanto. Sí, también tenemos que darnos el derecho a clarificar lo que la otra persona nos está diciendo o preguntando. Y así va a ser muchísimo más claro el proceso de comunicación. Antes de irnos, excelente, Tania, porque ya tenemos que despedir, quiero dejarles un mensajito que le enviaron a través de Instagram. Excelente el tema de hoy. Desde Santiago, un fuerte abrazo y gracias por sus orientaciones a través de profesionales autorizados y capacitados, sobre todo. Gracias. Hay unas cuantas preguntas que se las voy a compartir por WhatsApp para responderlas y compartirlas en las redes sociales. Bye, bye. Gracias. Bye. Bye. Muchas gracias. Gracias. Sol presentó Trátame Bien, de la mano de Ana Andrea Villacamacho. Trátame bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sigo vivo. Quédate en casa disfrutando y reviviendo los mejores momentos en los lunes de Jet Set, en una transmisión que no te puedes perder. Este lunes 10 de agosto, Fran Reyes. ¿Qué te has creído de mí? Sintonízanos a las 10 de la noche por Sol 106.5 y solfm.com. A las 11 de la noche por Telefuturo, Canal 23. Y a las 12 de la medianoche por Teleuniverso, Canal 29. Lunes 10 de agosto, Fran Reyes. Quédate en casa con lo mejor de los lunes de Jet Set. Lunes 17, Joseph Fonseca y Mili Quesada. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol
presenta la economía y la geopolítica desde otra perspectiva en Aprender Volando. Cada día dentro de la programación. Sol, la más interactiva. Nórdicos son países en donde la educación pública es con cheque escolar, no, y por lo tanto se incentiva la educación privada y la libertad educativa. No se institucionaliza desde el Estado. Los países nórdicos son países donde los funcionarios no son de por vida y por lo tanto se pueden despedir, etcétera. Los países nórdicos son países en donde se ha privatizado las partes de la estructura estatal que era ineficiente, correos, telecomunicaciones, energía, etcétera. Los países nórdicos son países en donde se respeta al máximo la propiedad privada, la seguridad jurídica y la ley. Y los países nórdicos se parecen al socialismo como un huevo en la castaña. Los países nórdicos son países donde hay estados fuertes porque hay libertad económica y porque hay respeto a la propiedad privada y respeto a la iniciativa individual. Y se han creado desde ahí. Y yo a cualquiera que hable de los estados nórdicos como ejemplo de socialismo, le recomendaría un libro que se llama Scandinavian Unexceptionalism de la IEA, en la que muestra la falacia de la idea de que los países nórdicos han implementado políticas socialistas. De hecho, lo que han hecho ha sido bajar impuestos, al darse cuenta de los errores del estatismo, han reducido el gasto público, han hecho privatizaciones y han aumentado su nivel de libertad económica. Y a cualquiera que diga en países latinoamericanos o europeos que su modelo es el nórdico, le diría ni. El mundo ideal no existe ni en Suecia. Fijaos lo que hicieron en Suecia. En Suecia, que nos ponen siempre como modelo, se encontraron que después de una burbuja inmobiliaria monstruosa, el gasto público era insostenible. El gasto público era absolutamente insostenible. Desde entonces, Suecia lo que ha llevado a cabo, siendo uno de los estados que nos ponen como modelo, ha sido un proceso constante de facilitar la vía de los ingresos. ¿Cómo? Bajando impuestos, haciendo políticas de apertura, privatizaciones, liberal, y además sostenibilidad en la parte de los gastos.